Jeremías capítulo 39. Vimos la vez pasada el capítulo 37 y 38, en donde nos está hablando acerca de hecho, desde el 35 ha venido el libro de Jeremías hablándonos de solamente eventos históricos, ¿verdad? Desde que empezó con la quema del rollo que Joacim, el hijo de Josías, había hecho, y vimos también el oráculo que vino contra Sedequías de parte de Jeremías. Como hemos visto, estas cosas no están en un orden cronológico, pero ahora ya, desde que vimos la quema del rollo por Joacim, vemos más adelante a Jeremías en la cárcel, porque lo metió Sedequías. Sedequías, como vimos, era un rey muy pusilánime, de muy débil carácter, muy joven. Empezó a gobernar a los 21 años, y a los 32 años es cuando está delante de Nabucodonosor, ¿verdad? Y pues vamos a ver el juicio que le va a dar Nabucodonosor. Se dejaba muy fácilmente influenciar por los príncipes que lo amenazaban ahí, ¿verdad? Seguramente hombres ya de mayor edad y con mucha autoridad, y este hombre muy débil, pues como que no quería tomar decisiones. Pero lo más terrible es que vimos que le había dicho ya Jeremías en el capítulo anterior, en el versículo 14, Jeremías lo habían metido a una cisterna porque él estaba predicando, estaba profetizando. O sea, primero lo metieron a la cárcel y después lo metieron a un calabozo. Después del calabozo lo sacaron y lo dejaron en el patio de la guardia. Y desde ahí él estaba predicando, y estaba predicándole a la gente que pasaba. El pueblo lo oía y les decía que se rindieran a Babilonia, a los caldeos. Imagínense ustedes, lo habían metido al calabozo porque Nabucodonosor había llegado, sitió Jerusalén, pero de repente se retiró porque escuchó que Faraón venía en contra de él. Sedequías lo había puesto Nabucodonosor como rey, y Sedequías le hizo un juramento en el nombre de Yahvé a Nabucodonosor, que iba a serle fiel y a mantenerle el reino en paz. Él estaba viviendo en lujos, estaba viviendo en su palacio, estaba viviendo bien, y la gente también ahí, ¿verdad? Pero el Señor les estaba exhortando a través de Jeremías que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran, porque si no iba a venir la destrucción de los caldeos. Y de alguna manera Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor y contrató a los egipcios para que vinieran a pelear contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, ya una vez que se había rebelado Sedequías, estaba sitiando ahí Jerusalén, cuando escucha que los egipcios venían en su contra, como una táctica muy sabia de guerra, en vez de quedarse ahí y desde ahí luchar contra los egipcios que venían, porque también se les podían unir los hombres de guerra que estaban en Jerusalén a los egipcios, salen para pelear con ellos antes de que ellos lleguen allí a Judá. Y los egipcios le tienen miedo porque cuando lo ven, ya habían perdido una batalla terrible, habían perdido terriblemente, ¿verdad? Y les quitó ya a Nabucodonosor todo el territorio de Siria. Entonces, cuando vieron que venían solo los caldeos contra ellos, se regresaron a Egipto, ya no volvieron a salir más. Más adelante Nabucodonosor, después de conquistar Jerusalén, va a ir a conquistar a Egipto y mata al faraón que está en ese momento, ¿verdad? Pero ese es otro detalle que no sale aquí en la escritura, ¿verdad? Pero eso es lo que la historia dice que sucedió. Sale la conquista de Egipto, no salen las otras guerras que tuvo con los otros pueblos, uno de ellos los de Amón y Moab, ¿verdad? Que de paso también se los llevó Nabucodonosor cuando iba rumbo a Egipto. Pero de cualquier manera, entonces va a regresar nuevamente Nabucodonosor, y cuando regresa Nabucodonosor, en ese momento, cuando está ese detalle en que se van los caldeos y mientras regresa, está predicando Jeremías que se rindan al pueblo,
Pero cuando se va a Nabucodonosor y ya no hay nadie allí, Jeremías quiere salir allí para recibir una herencia en su pueblo Anatot, que está a unas cuantas millas nada más, ahí de Jerusalén, y lo ve un guardia y le dice, tú te estás pasando a los caldeos. No, yo no me estoy pasando a los caldeos. No, tú te estás pasando a los caldeos. Y como vimos también, es muy probable que ese guardia que estaba ahí, ese capitán que estaba ahí guardando la puerta de la ciudad, le tenía ya cierta hazaña a Jeremías. Entonces, en vez de entregarlo al rey Sedequías, lo entrega a los príncipes, que ya sabe que los príncipes lo aborrecen. Entonces ellos lo toman, lo azotan y lo meten a un calabozo. Y ya después de que está allí, ¿verdad?, lo manda a sacar Sedequías, le hace una consulta, le dice, vas a ser entregado en manos del rey de Babilonia, ¿verdad? Dice, bueno, quédate aquí en el patio de la guardia. Y desde el patio de la guardia está predicándole al pueblo que se rindan. O sea, ya lo habían metido en la cárcel porque le decían que se estaba pasando a los caldeos, y ahora le está diciéndole a la gente, pásense a los caldeos, pásense a los caldeos. Entonces los príncipes van con el rey y le dicen, ya, no, ese hombre queremos que sea ejecutado. Está desanimando, desmoralizando a toda la gente, al ejército, a los hombres de guerra. Muchos están ya pasando a los caldeos, de hecho. Entonces el rey, que estaba así muy pusilánime, dice, pues hagan ustedes con lo que ustedes quieran con él, yo no puedo nada contra ustedes. Y lo meten a una cisterna de lodo para que se muriera. Esa era la forma que la iban a ejecutar. Entonces un etíope que estaba trabajando en la casa del rey se entera de eso y le dice al rey, oye, esos hombres hicieron una maldad metiendo al profeta ahí, se va a morir de hambre. Dice Flavio Josefo, que hasta le dijo, hubiera sido más digno una muerte que a espada, pero allí con el lodo hasta la garganta, el pobre hombre se va a morir de frío, de hambre, de no sé qué. Entonces mandan que lo saquen, ¿verdad? Probablemente ahí ya es muy probable que Jeremías tuviese unos 60 años, se calcula. Había profetizado por 40 años, empezó más o menos a los 20 años. Y le meten unas ropas viejas para que se las ponga abajo de los sobacos y con unas cuerdas lo sacan de la cisterna y lo llevan nuevamente al patio de la casa real. Y entonces el rey lo manda a llamar para hablar con él. Y si hay alguna palabra de Jehová para mí. Y le dice Jeremías, si te digo no me vas a creer, me vas a matar. Y si te digo lo que el Señor dice que tienes que hacer, no vas a obedecer. Dice, bueno, no te juro que no te voy a matar. Dime qué te dice el Señor. Dice que te entregues a los caldeos, y si te entregas a los caldeos te va a ir bien. Vas a salvar esta ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvar tu casa, vas a salvar tu familia. Y no te va a pasar nada. Es que tengo temor que se van a burlar de mí la gente que ya se pasaron a los caldeos, y si me entregan los caldeos a ellos, me van a escarnecer y se van a burlar de mí. Dice el Señor que no te van a entregar, que hagas eso. Y le dice Jeremías, te suplico, te recomiendo, por favor, que hagas lo que te está diciendo Dios que hagas. Entonces dice, no le digas a nadie que hablaste conmigo, pero no obedece el rey. No obedece el rey. A pesar de que le dijo, si tú por el otro lado no obedeces la voz de Dios, van a venir los caldeos y van a incendiar este lugar y van a acabar con el templo, y tú no vas a escapar de sus manos. Pero el rey todavía no le cree a Dios. Qué terrible. Dios nos advierte de los peligros que van a venir cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios. Y cuánta gente dice, no ha pasado nada. No ha pasado nada y no va a pasar nada. O sea, nunca tanto. Así, si Dios al final es tan bueno. De alguna manera había un pensamiento en esta gente, pero somos el pueblo de Dios. Dios no nos va a dejar así. Y los falsos profetas que estaban allí todavía decían, no, los caldeos no van a regresar. Y regresan los caldeos. Y estuvieron los caldeos sitiando a Jerusalén 18 meses menos un día. O sea, un día faltó para que fueran 18 meses. La gente estaba en muy mala condición. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? En el 38, 28, les había dicho, Jeremías permaneció en el atrio de la guardia hasta el día que Jerusalén fue tomada, y estaba ahí cuando Jerusalén fue conquistada. El sitio, como dijo, nos dice aquí, en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. En el año 11 de Sedequías, en el mes 4, el día 9 del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y por ella pasaron todos los príncipes del rey de Babilonia, y se sentaron en la puerta de en medio. Eran Nergal, Sarecer, Samar Nebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Rambá,
y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. El sitio de Jerusalén por los babilonios, como dije, duró 18 meses menos un día. Y eso lo vemos ya más claramente al final en el capítulo 52, que es el último capítulo de Jeremías. Vuelve a narrar esta historia y nos da más detalles, el versículo 4 al 6, ¿verdad? Ahora, en el libro de Lamentaciones, si ustedes dan la vuelta, que es el siguiente libro que sigue después de Jeremías, podemos ver un detalle más o menos en el capítulo 4 de cómo lo que estaba sufriendo la gente de hambre, porque había ahí una gran hambre. Y por la falta de comida, la falta de agua, había pestilencias. O sea, la gente se estaba muriendo. Los que no se morían a espada, se morían por la pestilencia o se morían de hambre. Esa era la condición tan terrible que había poco antes de que se abriera esta brecha, que la abren, obviamente el ejército babilónico abre esta brecha y pasan los príncipes y se sientan allí en la puerta y los ven los demás y dijeron, ay Dios mío, ¿verdad? Vamos a ver eso. Pero para que sepamos aquí lo que en el libro de Lamentaciones, lo que la gente estaba sintiendo, dice en el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 4, de pura sed la lengua del lactante se pegó a su paladar, los niños piden pan y no hay quien lo reparta. Los que comían manjares delicados vagan desolados por la calle. Los que fueron criados en púrpura abrazan estercoleros. O sea, se querían comer hasta el excremento. Imagínense ustedes. En este mismo capítulo, en el versículo 9, dice, más dichosas fueron las víctimas de la espada que las víctimas del hambre. Estas se consumen lentamente por falta de frutos del campo. Manos de mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Les sirvieron de comida en la gran calamidad de la hija de mi pueblo. Yahvé agotó su indignación, ha derramado el ardor de su ira y ha encendido un fuego en Sión que devora sus cimientos. En el versículo 17 dice, nuestros ojos están desfallecidos por buscar socorro en vano. En nuestro velar velamos por un pueblo que no pudo salvarnos. Acecha nuestros pasos para que no entremos en nuestras plazas. Nuestro fin está cercano, nuestros días están cumplidos. Ha llegado nuestro fin. Nuestros perseguidores han sido más raudos que las águilas del cielo. Nos dieron casas sobre los montes, nos tendieron emboscadas en el desierto. ¡Wow! El Señor les advirtió que iba a venir todo esto y que no necesitaban sufrir eso si se pasaban a los caldeos. Les digo, les va a ir peor a los que están allí en la ciudad que los que se fueron a Babilonia. Pero ellos no quisieron escuchar. Entonces el ejército de Babilonia abre una brecha en el muro de la ciudad entre los principales oficiales y se sientan en la puerta de en medio a vista del pueblo. ¿Y qué sucede? Versículo 4 dice, viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y abandonaron la ciudad de noche, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y el rey salió por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los persiguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y habiéndolo prendido, lo llevaron donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, y allí lo sentenció. Imagínense, sale el rey, mis amados, sale con todos sus hombres de guerra y todos los príncipes también, esos príncipes que habían atacado a Jeremías y que lo querían muerto, huyen con los hombres de guerra y todo eso, ¿verdad? Al verlos, huyen de noche, al ver a estos príncipes de Babilonia que estaban allí, se asustan y dicen, ya entraron los príncipes, solamente falta que entre el ejército detrás de ellos, ¿verdad? Y tal vez entraron, como dice, en medio de los dos muros. Habían hecho un muro para la ciudad vieja y otro muro para la extensión de la ciudad. Tal vez todavía no pasaban ese segundo muro, pero ya los podían ver, desde el palacio los podían ver. Entonces estaban asustadísimos de que pues ya habían tomado la ciudad, ¿verdad? Y hacen una brecha, ellos mismos por otro lado, y salen por otro lado, rumbo al sur, ¿verdad? En camino del Arabá. Y allá los van a encontrar. Lo encuentran, ¿verdad? Y lo llevan, los persigue, los alcanza al rey con su familia y a los príncipes mientras su ejército lo abandona. Eso lo vemos en el 52:8, en el capítulo 52, que todo el ejército, todos los hombres de guerra, cuando ya vieron a los caldeos ahí, se dispersaron. Y vamos a ver más adelante que ellos van a permanecer escondidos en el campo. Pero el ejército de Babilonia iba solamente por el rey. Entonces, ¿a quién apresa? Va a apresar al rey,
a los príncipes y a toda la familia del rey y lo van a llevar, como ya habían viajado, estaban cerca de Jericó, ya habían viajado varios kilómetros hacia el sur, y los van a llevar a donde está Nabucodonosor caminando así como esclavos por más de 500 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes? O sea, los llevan ahí caminando y ya saben que les va a venir la sentencia del rey Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tenía un fusible muy corto. Además, este rey había traicionado a Nabucodonosor. Y entonces los van a llevar delante de él. En el versículo 6 dice: y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. Imagínense ustedes, este rey tiene 32 años en este momento. Sus hijos eran jovencitos o niños, tal vez. No sabemos cuántos tenía, porque seguramente tenía varias mujeres. Él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, no solamente él, sino también su hermano, ¿verdad? Los dos hermanos que tuvo y uno de sus sobrinos, porque primero el pueblo, después que murió Josías, puso a uno de los hijos de Josías, y él hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y rapidito el Señor quiso que lo quitaran. Duró nada más 3 meses. Vino Faraón, lo quitó a él y puso a Eliakim, le cambió el nombre a Joacim. Este también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Después llegó Nabucodonosor, invade también Jerusalén y somete a Joacim, ¿verdad? Y le dice que lo va a dejar como rey, pero que le pague tributo. Y le paga tributo a Joacim, pero se rebela Joacim contra Nabucodonosor y contrata a los egipcios. Los egipcios no llegan a venir allí, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se enoja, y cuando viene a sitiar Jerusalén la primera vez, toma al rey, lo mata y lo deja insepulto afuera, y pone a su hijo allí, a Joaquín, o que es Jeconías o Conías, es el mismo rey, lo pone ahí como rey. Pero después de 3 meses y 10 días se arrepiente Nabucodonosor y dice: no, este no me va a ser fiel, porque es el hijo del que yo acabo de asesinar y lo acabo de dejar insepulto ahí. Entonces lo quita del rey, se lo lleva preso a Babilonia y pone a su hermano Matatías, le cambia el nombre a Sedequías, y es este joven que está aquí, ¿verdad? Y le hace jurar en el nombre de Dios, en el nombre de tu Dios, tú me vas a jurar que tú me vas a ser fiel. Sí, yo te voy a ser fiel. Y está, como dije, ahí en su palacio disfrutando de todo eso, pero se rebela contra Nabucodonosor. Entonces ahora está delante de Nabucodonosor, y están sus hijos, los manda a traer allí, ¿verdad? Y los degolla delante de sus ojos. Y luego dice aquí: mandó degollar también a todos los nobles de Judá. En el capítulo 52 nos dice específicamente que eran los príncipes, estos príncipes que habían atacado a Jeremías y que estaban queriendo que Jeremías estuviese muerto, son degollados delante en presencia de Nabucodonosor y en presencia del mismo rey. ¿Y después qué pasa aquí? Los manda a degollar a los nobles de Judá, y arrancó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Según Josefo, Nabucodonosor lo reprende duramente por haber violado el juramento de fidelidad que había hecho ante Yahvé. Qué terrible, o sea, un rey pagano está reprendiendo a este rey que supuestamente está jurando en su Dios, que supuestamente es el Dios que representa la santidad, la fidelidad, y le dice: tú juraste en nombre de tu Dios, yo te hice jurar, yo pensé que tú me ibas a ser fiel. Toma un puñal y le arranca los ojos, ¿verdad? Qué increíble. Ahora, este rey Sedequías estaba dudando de las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia profetizando al mismo tiempo que Jeremías estaba en Jerusalén profetizando. Ambos estaban profetizando que iba a entrar este rey a Babilonia, pero Ezequiel dijo que no iba a haber Babilonia. Entonces dice, bueno, en cambio Jeremías le dijo: tus ojos van a ver los ojos del rey de Babilonia y tú vas a entrar en Babilonia. Y el otro decía, Ezequiel decía que no iba a poder ver Babilonia. Entonces decía: ¿cómo? Es imposible. Se están contradiciendo estos dos profetas que supuestamente están hablando en nombre de Dios, porque también los falsos profetas hablaban en nombre de Dios, de Yahvé. Entonces dijo: no, pues sus profecías son inconsistentes.
Bueno, sí entró en Babilonia, pero no la pudo ver porque le sacaron los ojos. Y sí vio, sus ojos vieron los ojos del rey de Babilonia, pero eso fue lo último que vio antes de después ver a sus hijos degollados y a todos los príncipes degollados. Y fue llevado preso a Babilonia y murió en la cárcel, mis amados, por rebelde. Como dije, en ese momento tenía 32 años. Iba a morir en la cárcel y no tenía que hacer eso. Va a morir en la cárcel con la noticia: quemaron el palacio, quemaron el templo de Yahvé, quemaron toda la ciudad y es tu culpa, porque tú pudiste haber librado la ciudad. Este rey, cuando Jeremías le dijo eso, le dijo: no le digas a nadie lo que me dijiste. Me lo dijiste a mí. El Señor te dio una palabra para mí. No le digas a nadie. Si los príncipes llegan a preguntarte, porque llegaron a preguntarle, diles que me dijiste que ya no te volviera a meter a la casa al calabozo primero donde tú habías estado, sino que te dejara aquí en el patio de la cárcel, de la guardia ahí en el palacio. Entonces llegaron los príncipes a preguntarle: hablaste con el rey, ¿qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? Dinos si no te vamos a matar. Le digo: pues le pedí que me dejara ahí, que no me revolviera al calabozo. Ya lo dejaron en paz. Pero vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Mis amados, Dios nos ha dado muchas instrucciones en nuestra vida y nos las sigue dando. Y viene un juicio que va a venir sobre el mundo. Va a venir, porque está profetizado aquí. Pero la gente ahora se burla, se mofa como se mofaban esta gente. No, si aquí no pasa nada. Ya lo andan diciendo. Ya a Jeremías le decían: ya cambia de tono. Siempre la misma cosa. A ver, bríndanse que mira que va a venir. Cállate la voz. Incluso había algunos falsos profetas que desde Babilonia decían: ya, callen a ese, mátenlo. Y les vino su juicio a aquellos que también estaban allá. El versículo 8 dice: y los caldeos quemaron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían pasado a ellos, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los hizo llevar cautivos a Babilonia junto con el remanente del pueblo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo que los más pobres del pueblo, los que no tenían nada, permanecieran en la tierra de Judá y les dio viñedos y heredades. Esto me maravilla, porque si nosotros vemos en un capítulo anterior, el Señor estaba hablando que si hacían justicia, Él iba a tener compasión. Pero le viene una palabra de parte de Yahvé por medio de Jeremías al rey Sedequías muy fuerte, diciéndole todo lo que le iba a pasar. Su primera reacción fue de Sedequías: necesitamos portarnos bien delante de Dios. Y lo que era más patente que había ahí, la injusticia más grande que había, era que tenían esclavos hebreos. El Señor había dicho: si por algún motivo tu hermano se vende como esclavo, por algún motivo se vende como esclavo a ti, tú solamente lo vas a tener por 6 años y al 7º lo tienes que dejar en libertad. No lo puedes tener. Si tú compras otro esclavo de otro lugar o de otra descendencia de otro pueblo, ese sí puede ser tuyo para siempre. Pero si es tu hermano, tienes que dejarlo en libertad. Y ellos no obedecieron eso. Entonces Sedequías les dice: necesitamos arrepentirnos. Señores, ustedes que son los que tienen los ricos del pueblo, dejen a sus esclavos hebreos en libertad, porque eso es lo que es justo delante de Dios. Y los dejaron en libertad. Pero después se arrepintieron. Eso es cuando ya están sitiados por los caldeos y tienen el temor. Y después los vuelven a tomar, a decir: no, estos no los dejamos ir porque estos nos han hecho ricos. Y los vuelven a tomar, y el Señor le dice: por cuanto eso hicieron, ahora yo voy a libertar la espada, el hambre y la pestilencia en contra de ustedes. Y eso es el juicio que les viene aquí. Pero ¿saben qué ahora qué pasa? Todos estos ricos son llevados como esclavos a Babilonia, y los esclavos son dejados allí, les da heredades, les da viñedos y les dice: ustedes disfruten aquí lo que quedó de la tierra y estos son de ustedes. Esa es la justicia que Dios hizo con estos pobres que estaban aquí, que eran los esclavos antes, ¿verdad? Versículo 11 del capítulo 39 de Jeremías. Acabamos de ver cómo ya ha sido conquistada aquí Jerusalén por Nabucodonosor, cómo Nabuzaradán, que es el capitán de la guardia, porque Nabucodonosor no está ahí, Nabucodonosor está a 550 kilómetros hacia el norte, ¿verdad? En Ribla, a donde fue llevado
Sedequías con su familia y con los príncipes, y Nabucodonosor degolló a los hijos a los niños que eran muy jovencitos de Sedequías en su presencia, degolló a los príncipes y luego le sacó los ojos y se lo va a llevar a Babilonia, ¿verdad? Pero mientras está Nabuzaradán en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí está el profeta Jeremías todavía. Seguramente ellos habían escuchado, tanto Nabucodonosor como este capitán, ¿verdad?, de las profecías de Jeremías. Entonces nos dice en el versículo 11, en cuanto a Jeremías, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, diciéndole: tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino trátalo como él te diga. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rambag, y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron a sacar a Jeremías del atrio de la guardia y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a su casa, y habitó en medio del pueblo. Ahora, Nabucodonosor, como dije, seguramente ya había oído lo que había profetizado Jeremías, cómo aconsejaba al pueblo que se rindieran a los caldeos. Y ahora manda a este Nabuzaradán con toda esta gente, ¿verdad?, con el Rabsaris, que es jefe de los príncipes, que pongan en libertad a Jeremías. Además, como dije, vienen con toda esta gente, el jefe de los magos también, el Rambag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Es como un acto oficial de honor para sacar a Jeremías de la cárcel, ¿verdad?, con todos estos personajes importantes. Los príncipes de Israel habían puesto a Jeremías en la cárcel, y ahora Dios envía a los príncipes de Babilonia a sacarlo. Qué tremendo. Cumpliendo así la promesa que le había dicho en el 15:11, según la traducción en lenguaje actual, que dice: Dios prometió defenderme en momentos difíciles y hacer que mis enemigos me pidan compasión. Esto fue un acto de generosidad que en lo recio de la operación militar se da la orden de librar a Jeremías. Imagínense ustedes, hay todo un movimiento, ahí están tomando preso a la gente que está allí, y en ese momento está la orden: a Jeremías hay que ponerlo en libertad, y vienen todos estos príncipes allí a dejarlo en libertad, ¿verdad? Es un acto y además queda escrito aquí en la palabra, ¿verdad? Ahora, en el versículo 15 dice: estando preso en el atrio de la guardia, la palabra de Yahvé había llegado a Jeremías diciendo: ve y habla a Ebed-Melech el etíope, diciendo: así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Yahvé, y no serás entregado en las manos de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente yo te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahvé. Ahora, regresamos al momento aquí. En este momento dice, la escritura hebrea, mis amados, nosotros, nuestra mente occidental está como de alguna manera acostumbrada a que todo venga en un orden cronológico, ¿verdad? Pero acá en la escritura hebrea no es necesario eso. Están acostumbrados a ir para atrás y para adelante, y ahorita se está regresando un poquito atrás. Cuando todavía estaba Jeremías en el atrio, ¿verdad?, de la guardia, él recibió esta palabra para el etíope que lo sacó de la cisterna. Este señor etíope no tuvo temor de los hombres, de los príncipes, que lo pidieron haber hecho algo, y va al rey y le dice: esto es injusto, lo que esos hombres hicieron es injusto. Entonces toma 30 hombres para que los saquen. Estos 30 hombres no porque se necesitaran 30 hombres para sacar a Jeremías, era porque los que lo estaban sacando tal vez eran unos 4 a lo máximo, pero los otros que quedaban ahí era como para guardar que no vaya a venir alguien aquí a hacernos guerra y nos vamos a defender esta situación, ¿verdad? Entonces fue una situación de mucho valor, y Jeremías había recibido palabra de Yahvé para este Ebed-Melech, que significa un siervo del rey, que era lo que era. Su nombre significa siervo del rey. Primero asegurando que el juicio de destrucción va a venir sobre Jerusalén. O sea, el juicio viene sí o sí, pero Dios te va a librar de él por cuanto tuviste temor de Dios y no tuviste temor del hombre, sino que confiaste en el Señor. Él había librado a un profeta, como dice la escritura, ¿verdad?, en Mateo 10:41. Libró a un profeta en el nombre de profeta, y ahora va a recibir recompensa de profeta. En el capítulo 40
Nos dice así: palabra de Jeremías, de Yahvé, que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá, cuando lo encontró encadenado entre los cautivos de Jerusalén y los de Judá que iban deportados a Babilonia. Ahora, aquí vemos a Jeremías encadenado entre los cautivos que serán llevados a Babilonia y que en este momento están en Ramá, a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Por qué está Jeremías preso después de haber sido puesto en libertad? En el capítulo 39 del 11 al 14, puede haber dos situaciones. Una, puede que sea esta una descripción más detallada de su liberación. ¿Ok? Puede que esto sea un detalle más explícito de cómo fue el tema, a más detalle. O Jeremías pudo haber quedado libre entre el pueblo, como nos dice el 14b, ¿verdad? Para que lo llevaran a su casa y habitó en medio del pueblo, ¿verdad? Y erróneamente, tal vez apreciado por algún oficial inferior, a recibir órdenes de apresar a cuantos se encontraran por allí. Entonces, de cualquier manera, como sea que sea, se llevan a Jeremías preso de ahí, con todos los prisioneros que se los van a llevar a Babilonia, y de repente Nabuzaradán lo encuentra allí entre el pueblo, ¿verdad? En Ramá, y lo va a liberar. Entonces, en el versículo 2 dice: y el capitán de la guardia apartó a Jeremías y le dijo: Yahvé tu Dios habló este mal contra este lugar, y Yahvé lo ha traído y hecho según lo había dicho, porque pecasteis contra Yahvé y no oíste su voz, y por eso os ha venido a vosotros esto. Ahora, lo aparta y le da palabra de parte de Yahvé y se lo dice a oídos del pueblo. No es que le esté reprendiendo a Jeremías. Obviamente este hombre había escuchado las profecías de Jeremías y está repitiendo lo que Jeremías había dicho, ¿verdad? Son las mismas palabras de Jeremías que ha estado anunciando el pueblo, pero ahora este capitán las confirma al pueblo que antes se había hecho sordo a la voz de Yahvé. Qué vergonzoso, mis amados, es cuando el mundo tiene que reprender a la iglesia por su mal comportamiento. Cuando hemos visto escándalos que de repente salen en la televisión de ministerios que andan robando a la gente, que andan robando a la iglesia, o que andan haciendo escándalos inmorales, qué terrible es cuando la iglesia, cuando el mundo está reprendiendo al pueblo. Y aquí está este capitán reprendiendo a un pueblo que se supone que está siguiendo a un Dios santo y que está siguiendo la voz de Dios y que no quiso escuchar la voz de Dios. Digo, y ustedes, por cuanto ustedes pecaron contra su propio Dios, este mal les vino. Él ya se los había anunciado y ahora les viene a ustedes. Pero le dice, como dije, es obvio que Nabuzaradán conocía las profecías de Jeremías. Ahora aquí dice: yo te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor te parezca ir. Como aún Jeremías no se volvía, le dijo: regresa a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, y ve a donde te parezca mejor ir. Y el capitán de la guardia le dio provisiones y un presente, y lo despidió. Jeremías entonces fue a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en el país. Ahora, aquí vemos que lo está entregando a Gedalías. Gedalías fue al que dejó de gobernador Nabucodonosor allí en ese momento. O sea, se llevó, Sedequías ya había sido, le sacaron los ojos, se lo van a llevar preso a Babilonia, y deja a Gedalías allí de gobernador, ¿verdad? Libera a Jeremías de las cadenas, ¿verdad? Le dice: puedes ir a donde te plazca. Jeremías no aparenta que quiere abandonar su tierra. Entonces Nabuzaradán le dice: mira, vete al rey Gedalías, que va a gobernar este lugar aquí, y le da provisiones y le da un presente, como una especie como de recompensa, ¿verdad?, al profeta. Y luego dice el versículo 7: los capitanes del ejército que estaban por el campo con sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador de la tierra a Gedalías, hijo de Ahicam, y que le había encomendado a hombres, mujeres y niños de los más pobres de la tierra que no habían sido transportados a Babilonia. Entonces fueron a visitar a Gedalías en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, los hijos de Efaín, Netofaíta, y Jesanías, hijo de un Macateo,
con sus hombres. Y Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra, obedecer al rey de Babilonia y os irá bien. He aquí yo tengo que habitar en Mizpa, a disposición de los caldeos que vendrán a inspeccionarnos. O sea, no podía habitar en Jerusalén era puras cenizas. Entonces se va a unos 6 kilómetros al norte donde estaba Mizpa. Dice: este es el lugar donde yo tengo que estar, porque ellos van a venir a inspeccionarnos. Tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que os toque ocupar. También los otros judíos que habitaban en Moab, entre los hijos de Amón, en Edom, los que habitaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos de Judá, ¿verdad?, en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Aquí vemos varias cosas. Nabucodonosor dejó como el gobernador de Judá a Gedalías, hijo de Ahicam. ¿Quién es este Ahicam? En el capítulo 26, mis amados, vemos a un hombre que está protegiendo al profeta Jeremías. Al final del capítulo 26, en donde hay unas amenazas, ¿verdad? Cuando Jeremías empieza a profetizar y profetiza en contra de la casa de Dios, dicen, cuando Jeremías terminó de decir todo lo que le había dicho el Señor, ¿verdad?, todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron: morirás sin remedio, porque has profetizado en el nombre de Yahvé. Entonces mandan a llamar a los príncipes vienen a escuchar lo que dice Jeremías y dicen: no, tranquilo, todavía no le hagan nada, porque era durante el reinado de Joacim, y tienen temor. Incluso dicen unos de ellos: mira, durante el gobierno de Ezequías había un profeta que profetizó estas mismas palabras que está diciendo Jeremías y no le hicieron ningún daño. Antes, Ezequías se convirtió a Dios, se arrepintió, hizo muchas reformas y Dios se arrepintió del mal que iban a traer. Entonces al final no le hace nada a Jeremías, y el último versículo dice: entonces Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo. Bueno, este Ahicam es el padre de Gedalías. Esto nos debe de demostrar que este era un hombre justo, apacible, que jura a la gente que vivirán en paz y podrán disfrutar de los frutos de la tierra siempre y cuando vivan sometidos a los caldeos. Él no le pide a la gente que le juren a él fidelidad. Él les jura a ellos: yo los voy a apoyar, todo va a estar bien, no les va a pasar nada. Miren, ustedes pueden trabajar las tierras y pueden recoger los frutos, ¿verdad? Tenemos que pagar un cierto impuesto, pero no va a ser nada gravoso. Disfruten, vivan en sus tierras, tomen posesión de la tierra y no hay problema. Bueno, entre los hombres de guerra que vienen a visitar a Gedalías en Mizpa, viene un tal Ismael, está en el versículo 8, hijo de Netanías, ¿verdad?, de la descendencia real, que vamos a ver en el 41:1, pero en el mes séptimo aconteció que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, 10 hombres con él llegaron a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa. Y ahí en Mizpa compartieron juntamente. Va a conspirar este hombre contra Gedalías, lo va a asesinar. Y bueno, lo vemos aquí que está en este momento aquí. Entonces, dice Matthew Henrys: se abren claros cielos sobre el remanente de los judíos que habían sido dejados en su país, y se percibe una perspectiva de paz y tranquilidad después de los muchos años de aflicción y terror. La divina providencia parecía infundir y alentar tal expectación que podía ser para este pueblo tan abatido como vida de entre los muertos. O sea, la gente empieza a regresar porque empiezan a ver todas estas cosas. Ah, mira, este hombre, es Gedalías el que está allí, el hijo de Ahicam. Es un buen hombre, entonces vamos a ir porque el juicio, el reinado va a ser justo, y vieron los cielos abiertos después de una gran tragedia que habían sufrido, ¿verdad? Ven que la cosa no está tan grave como había estado cuando pasaron todas estas cosas, ¿verdad? Hasta los hombres de guerra que salieron huyendo ahora regresan. Junto con ellos viene este señor Ismael. Ahora, en el versículo 13 nos dice aquí: Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó.
Entonces Johanán, hijo de Carea, habló secretamente a Gedalías en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Para que todos los judíos que se han reunido a ti se dispersen y perezca el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices acerca de Ismael. Bueno, Johanán es uno de los capitanes del ejército que se encontraban dispersos en el campo y que había llegado a Gedalías con los demás y le advierte que tiene conocimiento certero. Es un hombre de guerra. Es un hombre que sabe lo que está pasando. No es cualquier tipo. Dice: yo tengo el conocimiento certero que Ismael que viene aquí, ¿verdad? Viene con intención de matarte y lo está enviando el rey Baalis de los amonitas, que lo ha enviado. Tal vez para quedarse con el territorio, lo poquito que quedaba de Judá, allí, ¿verdad? Que al final no va a lograr nada, porque en unos cuantos años nada más, ¿verdad? Poquito tiempo, va a venir Nabucodonosor y va a arrasar con todo. Dice: vienen a asesinarte. Pero Gedalías, que es de carácter benigno y noble, no le da crédito a lo que dice Johanán. Entonces Johanán habla secretamente con Gedalías e insiste que es verdad lo que ha dicho acerca de la conspiración, y añade que si él es asesinado, dice, los judíos que se han reunido se van a dispersar por el temor a la retribución de los caldeos y va a perecer el resto de Judá. O sea, hay una gran consecuencia a este asunto, no solamente salvar tu propia vida, pero va a haber una situación aquí terrible, porque todos los judíos se van a asustar y van a pensar: ¿qué va a pasar con los caldeos? Van a venir a vengarse de este asesinato, ¿verdad? Y pues, pero él nuevamente no lo cree. Flavio Josefo narra acerca del detalle del carácter de Gedalías de esta manera y dice: pero Gedalías no prestó fe a lo que le decían, pues no podía creer tal comportamiento de un hombre a quien había tratado bien. Se negó a creer que un hombre que cuando se encontraba en gran necesidad había recibido de él muchos favores, fuera tan ingrato y con su benefactor que quisiera matarlo con su propia mano. Y en el supuesto caso de que esto fuera verdad, prefería morir a manos de Ismael antes que matar a un hombre que había acudido a su lado y puesto su vida bajo su salvaguardia. Esa es la opinión de Flavio Josefo. De su carácter tan bueno, dice: mira, y si me va a matar, que mejor me mate él, pero yo no le voy a hacer daño porque él ha puesto su vida, vino aquí, pero vino, vamos a ver la hipocresía de este hombre, es terrible, terrible. Dice el 41:1: pero en el mes séptimo aconteció que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y eso también tiene que ver que era de la descendencia real, de la casa de David, a lo mejor tenía celos de que Gedalías estuviera ahí, ¿verdad? Y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él llegaron a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y allí en Mizpa compartieron juntos el pan. Pero Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, puestos en pie, hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ismael también mató a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, junto con todos los soldados caldeos que estaban ahí. O sea, este hombre es tremendo, ¿verdad? Es de la descendencia real, hipócritamente llega a saludar a Gedalías. Gedalías había sido advertido por Johanán de la conspiración del rey Baalis y de los amonitas, que había enviado a Ismael a asesinarlo, pero él no le da crédito a la advertencia de Johanán y recibe a Ismael y a sus hombres y prepara un gran banquete. Según Josefo, mis amados, Gedalías bebió hasta estar embriagado y soñoliento este momento, y es ahí cuando aprovecha a Ismael para cometer su infame crimen. Asesina a sangre fría al gobernador Gedalías y a todos los judíos que estaban en la ciudad de Mizpa y a los soldados caldeos que estaban allí. Y ahí no termina. Versículo 4: un día después de haber asesinado a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, sucedió que vinieron ciertos hombres de Siquem y de Silo de Samaria, unos 80 hombres con sus barbas raídas, sus vestidos rasgados y sus carnes ajadas, que traían consigo ofrendas e incienso para presentarlos a la casa de Yahvé. Ismael, hijo de Netanías, les salió al encuentro desde Mizpa, llorando mientras caminaba, hasta que los alcanzó y les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Pero al llegar ellos dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y apoyado por sus hombres los echó dentro de una cisterna.
entre aquellos que fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo, de cebadas, de aceites y miel. Y los dejó y no los asesinó como a sus hermanos. La cisterna donde Ismael echó a todos estos cadáveres de los hombres que había asesinado junto con Gedalías, o sea, Gedalías también lo echó en la cisterna, era la misma que había hecho el rey Asa cuando, a causa de Baasa, rey de Israel, Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Ahora, es al siguiente día que vienen estos 80 hombres desde Iquem, de Silo y de Samaria, con sus barbas raídas, sus vestidos rasgados, sus heridas que ellos mismos se hicieron en señal de duelo, para presentar ofrendas en la casa de Yahvé, que aunque el templo y como el altar ya no están, solo quedan las cenizas. De cualquier manera vienen a presentar estas ofrendas y vienen en señal de duelo por todo el daño que Nabucodonosor ha hecho a la ciudad, ¿verdad? Y la suerte que tienen. Ismael sale a encontrarlos con lágrimas de cocodrilo, llorando, fingiendo que él mismo está haciendo duelo, y les dice: vengan a refugiarse con Gedalías. Él ya lo había asesinado. Una vez que estos 80 hombres están dentro de la ciudad, Ismael arremete contra ellos y los asesina a sangre fría, y echa sus cuerpos dentro de una cisterna que el rey Asa había construido para que le sirviese de guarnición y barrera cuando estaba peleando contra el rey Baasa, rey de Israel, por prevenirse de él, no llegaron a pelear. 10 de los 80 hombres que habían venido le dijeron a Ismael: no nos mates, tenemos alimentos, tenemos tesoros de alimentos allí en el campo, ¿verdad?, guardados. Ismael les perdona la vida, pero no por compasión, sino por codicia, ¿verdad? Hay tesoros de esas cosas, entonces es bueno. Luego el versículo 10 dice aquí: después de Ismael llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, las hijas del rey, y todos los del pueblo que habían quedado en Mizpa, que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había encomendado a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y partió con el ánimo de pasarse a los hijos de Amón. Pero como Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él tuvieron noticia de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, a quien hallaron junto al gran estanque de Gabaón. Y aconteció que cuanto los del pueblo que estaban con Ismael divisaron a Johanán, hijo de Carea, junto con los capitanes de la gente de guerra, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había llevado cautivo desde Mizpa se volvió y regresó con Johanán en Carea, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos sus capitanes con él recogieron al resto del pueblo que Ismael, hijo de Netanías, había apresado en Mizpa después de asesinar a Gedalías, hijo de Ahicam, esto es, hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos, liberados por Johanán en Gabaón. Y partieron y habitaron en Jeruit-Nam, que está cerca de Belem, para luego entrar en Egipto, porque temían a los caldeos, por cuanto Ismael, hijo de Netanías, había asesinado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto como gobernador en la tierra. O sea, Johanán, en cuanto se entera de esta situación, a lo mejor debía haberse quedado con Gedalías allá en Mizpa, pero no. Él andaba haciendo sus negocios por otro lado. Cuando se entera, reúne un gran ejército y va a pelear contra Ismael. Ismael sale huyendo y deja a toda la gente allí. Entonces Gedalías se la lleva, dice, ya no tienen confianza, dice, tienen temor de los caldeos y están ahora en Belén con la intención de ir a Egipto. Hasta ahí nos quedamos ahora. Vamos a ver que van a pedir una consulta. Por favor, Jeremías, consúltale al Señor, y le juran delante de Dios, lo que Él nos diga que hagamos, eso vamos a hacer. Si nos vamos a Egipto, no. Y después va a regresar Jeremías a decirles, dice Dios que no se vayan a Egipto, que los va a establecer bien aquí. Nos vamos a Egipto. Esas son mentiras lo que tú estás diciendo. Dios no te dijo esas cosas y se van a Egipto. Es más, tú te vienes con nosotros, y Baruch, el escriba, también se lo llevan a Egipto. Pero está tremendo por la profecía que va a decir Jeremías de lo que les va a acontecer si se van a Egipto. Les va a ir mal. El mal que temen les va a llegar en Egipto, y les llega en Egipto el mal que tienen. Qué terrible cuando la gente no escucha la voz de Dios, ¿verdad? Dios es tan claro, ¿verdad? Ya habían visto que todas las profecías de Jeremías se habían cumplido. No había razón alguna para dudar de la palabra de Jeremías. Pero así es aquel que no quiere escuchar a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres todos estos principios en nuestros corazones para que sepamos escuchar tu voz, Señor, y obedecerte, para recoger aquellos frutos que tú tienes para nosotros, Señor. Tú solamente quieres el bien para tus hijos. Señor, plántanos, Señor, como unas buenas plantas en tu terreno fértil.
Injértanos en tu vid, Señor. Tú eres la vid, para que produzcamos mucho fruto y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo. Amén.